Campeones en la vida hay muchos, hay bastantes, hay demasiados. Campeones todo el tiempo, campeones que de vez en cuando suelen salir con un título o campeones que se coronan una vez en la vida y esa única vez no vuelve a pasar, porque claramente fue un milagro, fue una obra de algo divino y por eso hacemos este video, para recordar a esos campeones que solo se han coronado una vez. En el fútbol mexicano se conoce perfectamente a Club Tijuana, conocido popularmente como Xoloitzcuintles de Tijuana o tan solo Xolos. Un equipo que nació apenas en el año 2007 y que para el año 2011 ya estaba en la primera división. Y realmente no tardaría mucho tiempo en llamar la atención en el fútbol mexicano, porque prácticamente en el Apertura 2012 sorprendería siendo segundo lugar de la tabla general, pasando claramente a la liguilla. Y aquí en los cuartos de final se encargaría de eliminar al equipo de Monterrey. Posteriormente en las semifinales se encargaría de eliminar a León. Y en la gran final se metería a la cancha del Toluca para ganarles 4-1 global, ganando su primer título con un equipo bastante reconocido, donde destacaban figuras como Dubé Riascos, Fidel Martínez, Gandolfi o también el Turco Mohamed como su director técnico. Pero el gran problema de Xolos es que esa gloria solo se pudo ver una sola vez, ni siquiera en copas ni copas internacionales pudieron hacer lo que hicieron ese año en la liga, y Xolos pasó de ser un equipo que entretuvo, que incluso sorprendió, a ser un equipo que prácticamente se la pasa peleando por los puestos de media tabla o incluso de tabla baja, siendo hasta la fecha uno de los equipos que en el actual formato de repechaje en Liga MX no ha clasificado a liguilla una sola vez, y de hecho es el único equipo que no lo ha hecho. En el año 2017 el Atlanta United sería uno de los nuevos equipos que estarían en la MLS, y en ese mismo año sorprenderían bastante con su buen fútbol, aunque claramente no fueron campeones. Pero tuvieron que esperarse tan solo un año más para ser el equipo más sorprendente de esta temporada, con una tripleta en delantera increíble como Ezequiel Barco, Miguel Almirón y Josef Martínez, los futbolistas que llevaron a Atlanta a lo más alto. Y decimos a lo más alto porque fueron segundo lugar de su conferencia, la conferencia este, y también segundo lugar de la tabla general, clasificando claramente a los playoffs. Y en dichos playoffs se encargaría de eliminar tanto en semifinales de conferencia como en final de conferencia a los dos equipos de Nueva York, a New York City y al New York Red Bulls, para en la gran final vencer por 2-0 a Portland Timbers para ganar su primer título en la historia en tan solo 2 años de existencia. Es así como el cuadro del Tata Martino se pensaba que iba a ser de los más importantes en la MLS para el futuro, pero el entrenador argentino posteriormente se marchó a la selección mexicana para dirigirla y claramente ya conocemos la historia. Posteriormente también veríamos cómo jugadores como Miguel Almirón se iban de Atlanta, Ezequiel Barco también dejaba dicho barco y Josef Martínez se quedaba un tiempo más para posteriormente andar en otros equipos de la MLS. Y si bien para la siguiente temporada, la 2019, fueron semifinalistas de conferencia, en 2 de 5 temporadas totales no han clasificado a la siguiente fase, incluyendo la última temporada, donde claramente fueron una decepción. Los conocedores del Eredivisie, la Liga de los Países Bajos, prácticamente saben que esta liga solo tiene 3 equipos. Y es muy raro cuando un equipo suele sorprender, pero este fue el caso del equipo de Twente, que en la temporada 2009-2010 sorprendió a todo mundo. Porque el equipo del Escudo del Caballito, o conocidos como el Orgullo del Este, salieron campeones siendo primer lugar con 86 puntos. Un punto por encima del Ajax incluso, perdiendo tan solo 2 partidos, empatando 5 y ganando un total de 27. Y bueno, luego de su primer título histórico, una temporada después serían segundo lugar, ahora sí por debajo del Ajax. Para 2013-2014 serán tercer lugar y prácticamente el equipo desaparecería en cuanto a pelear los títulos. Y bueno, tras ser campeones en la temporada 2011-2012 irían a la Champions League, lugar donde serían tercer lugar de grupo y caerían a la Europa League, lugar donde llegarían hasta cuartos de final. Así que digamos que su título y las competencias del año siguiente no estuvieron nada mal.
En varias ocasiones ya les he hablado de la Bundesliga 2008-2009, donde entre todas las cosas el equipo que saldría campeón y que sorprendería sería el Wolfsburgo, un club que ganaría su primer título con tan solo 69 puntos, 2 por encima del Bayern Múnich y sorprendiendo claramente a todo el mundo, principalmente por la baja cantidad de puntos obtenidos. Y a pesar de la baja cantidad de puntos, este equipo tendría jugadores bastante goleadores, porque el primer lugar de la tabla de goleo sería Grafiche, o Grafite para los que somos hispanohablantes, que anotaría 28 goles. En segundo lugar, Edin Dzeko, el bosnio, que anotaría un total de 26 goles, ambos del Wolfsburgo, siendo primero y segundo lugar de la tabla de goleo, y claramente demostrando por qué este equipo merecía ser campeón. En todo caso, dicho Wolfsburgo, igual que el Twente, jugaría la Champions League una temporada después, sería tercer lugar de la fase de grupos, sería la Europa League y aquí sería eliminado en cuartos de final. Para hablar de la Sampdoria tenemos que remontarnos de esa temporada hasta la 90-91, en un tiempo donde el partido o la victoria solo te valía 2 puntos y no 3 como lo hacen actualmente. Y aquí el equipo de la Sampdoria de la ciudad de Genoa sería campeón del calcio por primera vez en su historia, por encima de un equipo como Milan o Inter. Y bueno, la Sampdoria será campeona con 51 puntos, resultado de 20 victorias, 11 empates y 3 derrotas, clasificando para la siguiente temporada a la Copa de Campeones de Europa. Un torneo donde realmente tenemos que decir que sorprenderían llegando a la gran final, perdiendo dicha gran final por 1-0 contra el FC Barcelona, en una época donde realmente tenemos que considerar que era dorada, pero que actualmente estamos seguros no se puede repetir, porque la Sampdoria está en la media tabla de la segunda división. Sin duda alguna, la historia de Leicester City es una de las más repetidas y más recordadas en los últimos años. El último campeón distinto de la Premier League en la temporada 2015-2016, cuando consiguieron un total de 81 puntos, resultado de 23 victorias, 2 empates y tan solo 3 derrotas. Y esa sería una temporada realmente emocionante, porque incluso la pelea fue distinta, porque toda la temporada pelearon codo a codo con el Tottenham, aunque al final el subcampeón fue el Arsenal. Recordando también que jugadores como Jamie Vardy y Riyad Mahrez fueron los goleadores y Riyad Mahrez el asistente de Leicester City, además de un puñado de jugadores que realmente no podríamos considerar los crack mundiales, pero que se acoplaron al estilo de Ranieri para funcionar como una máquina, y esa máquina les entregó una Premier League más que histórica. Y bueno, lamentablemente para esta temporada Leicester City está en segunda división, pero volverá una temporada después. Lo que sí creemos que no volverá es que vuelvan a ganar un título como este. Antes de la existencia de la GK League, o bueno, la Ligue 1, hubo un equipo que sorprendió bastante a todo el fútbol francés, y este fue el Montpellier, equipo que en la temporada 2011-2012 sorprendería a todo el mundo ganando la liga por primera vez en su historia. Y es que este equipo tendría un total de 82 puntos, mientras que el PSG se había quedado en 79, con un total de 25 victorias, 7 empates y 6 derrotas. Y con un campeón de goleo que todo mundo conoce, Olivier Giroud, que también fue el mejor asistente de su equipo, siendo claramente una de las figuras del torneo, aunque bueno, en ese momento ya estaba saliendo Eden Hazard. Y bueno, como sabemos, a la siguiente temporada clasificaron a la Champions League, lugar donde fueron el peor del grupo, con tan solo 2 unidades, resultado de 0 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Y para terminar debemos hablar de una de las sorpresas más grandes del fútbol español, y esto fue en la temporada 1999-2000, cuando el Real Club Deportivo de La Coruña ganaba su primer título en la historia. Y fueron campeones de la liga con 69 puntos, 5 puntos más que el FC Barcelona y que el Valencia, los más cercanos perseguidores, en una liga donde incluso el Real Madrid salió quinto lugar, en una temporada donde conoceríamos los descensos del Real Betis, del Atlético de Madrid e incluso del Sevilla, 3 equipos bastante importantes, con un Depor que para la siguiente temporada en Champions League llegaría hasta los cuartos de final. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Si les gustó el video, espero se suscriban, comenten, den like y todo lo que quieran para seguir ayudando a este canal a crecer un poco más. Les agradezco los minutos brindados y les recuerdo que todas las semanas subimos video. Así que yo soy Rix, nos
Vemos.